Jacobo Díaz García, director financiero de Bankinter. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por volver aquí a Negocios Televisión después de haber presentado ese beneficio récord en 2024, un beneficio que ha crecido un 13% más, 953 millones, esa rentabilidad, sus recursos propios que mejoraba hasta el 17,9%, ROTE 19%, valoración de los resultados, Jacobo. Bueno, yo creo que para nosotros ha sido un año espectacular, ¿no? 2024, una vez más, ha sido un año de crecimiento en nuestra actividad comercial. Yo creo que hemos tenido una actividad muy positiva y tanto en todas las geografías en las que estamos operando, ¿no? Tanto en España, que es nuestro buque insignia, como en Portugal e Irlanda, ¿no? Hemos crecido en los diferentes negocios, ya sea hipotecario, ya sea de empresas, ya sea de consumo. Por lo tanto, yo creo que hemos ido ganando cuota de mercado en todos los sitios donde estamos operando y yo creo que eso es magnífico, ¿no? Y bueno, yo creo que seguimos demostrando cierta credibilidad, ¿no? En cuanto a la consistencia de nuestros resultados, a la consistencia de nuestro crecimiento. Yo creo que la clave está ahí, ¿no? Hemos tenido una vez más la ambición por crecer y por crecer de manera rentable, ¿no? De ahí ese retorno sobre el capital que ha mencionado usted, del 18%, que yo creo que son las cifras más altas que vemos en Europa y hace que, bueno, que sigamos muy orgullosos de nuestro trabajo, pero también muy rigurosos, ¿no? con lo que tenemos que hacer en próximos trimestres y próximos años. Trimestres, perspectivas, no sé, se inicia 2025, objetivo, 1.000 millones, como apuntaba la consejera Delgado. Bueno, yo creo que la consejera delegada no apuntaba exactamente a los 1.000 millones. Yo creo que de lo que se trata es de seguir creciendo. Hemos terminado este año en 953 millones y vamos a seguir con la ambición, como mencionaba, por crecer. Sin duda, ojalá podamos superar esos 1.000 millones y seguramente pues es una cifra, ¿no? Una barrera psicológica, ¿no? Un techo que seguramente tenemos todos muchísimas ganas de superarlo en el 2025. Y si el entorno nos lo permite, lo haremos. Desde luego, por nosotros, por los empleados, desde luego no va a quedar, que nos vamos a focalizar en el cliente como lo hemos hecho siempre, en buscar esas oportunidades, en seguir siendo eficientes, en seguir dando un excelente servicio a nuestros clientes y esa es la fórmula del éxito, la fórmula mágica, ¿no? Que aquí tenemos en Bankinter, es trabajar, tener al cliente en el centro de todo, apoyar a las familias, apoyar a las empresas y bueno, cumplir esos hitos, ¿no? Desde luego, lo que sí vemos 2025 lo vemos con optimismo, ¿no? Creemos que vamos a tener un ejercicio donde vamos a poder seguir demostrando nuestros valores, nuestros principios y nuestras ambiciones. Creemos que sí vamos a poder seguir creciendo, desde luego, en tamaño, que este año hemos cerrado nuestro balance en 122.000 millones de euros, cuando apenas hace 3 años estábamos en 100.000. Y yo creo que las claves pues van a seguir esas, ¿no? Es decir, seguir como lo estamos haciendo hasta ahora y esos 1.000 millones, pues bueno, si nos acompaña el entorno y se nos sigue yendo bien, pues seguramente los consigamos, ¿no? Mirando en detalle esas cuentas, ese resultado récord, el margen de intereses es uno de esos talones que se analiza con lupa en el sector en medio del escenario de bajada de tipos. En la lectura intertrimestral presentaban 550 millones, 4% menos que en el tercer trimestre. ¿Les preocupa esa evolución a la baja? Ayer el mercado parecía penalizarlo, hoy se recupera, pero ¿cuál es su valoración a la hora de medir ese margen de intereses? El margen de intereses, evidentemente, es fruto de muchas variables, ¿no? Una de ellas, que duda cabe, que son los tipos de interés y cómo el banco se va adaptando a esos tipos de interés, pero también es el crecimiento, ¿no? Desde luego, si somos capaces de seguir creciendo como estamos haciendo, cualquier estrechamiento del margen de clientes lo podremos compensar. Nosotros sí pensamos que vamos a poder repetir e incluso superar la cifra de margen de interés que hemos tenido en el 2024. Sin embargo, uno de los puntos que a nosotros siempre nos gusta explicar bien es que el modelo de Bankinter no es solo el margen de interés. Nosotros tenemos comisiones, ¿no? Y hay mucho trabajo detrás del margen de interés que acaba revirtiendo en mejores comisiones, ¿no? Es decir, cuando nosotros traemos patrimonio de nuestros clientes a la entidad, que por cierto hemos batido récord en el 2024 con más de 7.000 millones de patrimonio neto nuevo, nosotros tenemos la obligación, ¿no? De también asesorar a nuestros clientes, ofrecerles
diferentes productos de valor, y eso al final acaba revirtiendo en mayores comisiones, ¿no? Las comisiones este año 2004 han crecido un 15%, y no porque hayamos subido tarifas, sino simplemente porque tenemos más clientes, más servicios de valor, más productos de negocio internacional, más servicios de negocio transaccional, y eso es lo que hay que mirar de manera conjunta. Son vasos comunicantes el margen de interés y las comisiones, ¿no? A lo que a nosotros nos preocupa es seguir creciendo en el conjunto de los ingresos, ¿no? Y eso es no solo margen de interés. Desde luego el margen de interés con un estrechamiento de margen de clientes, pues es retador, ¿no? Ser capaces de superar sobre lo que hemos hecho en el 2024. Pero nosotros como entidad también nos adaptamos a cualquier entorno de tipos. Yo creo que también demostramos cuando los tipos estaban en cero que éramos capaces de tener un margen de clientes pues bastante superior incluso a épocas anteriores. Por lo tanto, yo no focalizaría todo el foco en el margen de interés. Yo creo que hay que focalizarlo en el mundo de los ingresos. Pero independientemente de eso, desde luego, nuestro reto va a ser superar, ¿no?, el margen de interés del año 2024, y que, como dijimos, es verdad que a lo mejor en la primera parte del año será un poco inferior al del año pasado, pero nosotros confiamos en que con el crecimiento de nuestra actividad, con el crecimiento del número de clientes, con una buena defensa de nuestro margen de clientes, en la segunda parte del año lo compensaremos e incluso lo superaremos. Ponía la mirada en ese apartado más importante, los ingresos, y precisamente hemos visto, si no recuerdo mal, ese 19% de crecimiento, por ejemplo, en esos mercados en el exterior, como Irlanda, como Portugal. Apuntabas también el crecimiento en España. ¿Cómo dibujáis este escenario a la hora de ver el peso de cada uno de estos mercados? Y si, ¿qué riesgos contabilizan, qué temen, esperan la reanimación del crédito? ¿Cómo es ese escenario? Bueno, yo creo que lo primero es recordar que España, como decía antes, es el buque insignia, es decir, España representa el 85% de los ingresos y del tamaño del balance, ¿no? En Portugal llevamos operando desde hace 8 años, en Irlanda llevamos operando desde hace 5 años y crecemos de manera orgánica, es decir, crecemos, pues es verdad que a doble dígito, pero de manera pausada y alineada, muy alineada con lo que son los valores del banco y la filosofía del banco, ¿no? Nosotros ahora mismo no percibimos ningún riesgo en estos contextos, ¿no? Afortunadamente, el entorno macroeconómico, tanto de España como de Portugal como de Irlanda, son positivos y diría que relativamente mucho mejores que el de otros países del resto de Europa, y por lo tanto ahí no vislumbramos más que la ambición por seguir creciendo. Tenemos todavía cuotas de mercado inferiores a las que podemos tener en España, por lo tanto ahí tenemos recorrido, no vemos ningún riesgo. Ahora mismo estos países representan el 15%, ¿no?, de los ingresos, y como decía ayer nuestra consejera delegada, nosotros pensamos que en unos años puede que alcance el 20%, pero yo creo que España sigue siendo España, ¿no? Y aunque porcentualmente pueda crecer menos, es un mercado en el que tenemos mucha más presencia, pero numéricamente pues sigue ofreciendo unos crecimientos muy elevados, ¿no? Y aunque porcentualmente Portugal o Irlanda puedan crecer relativamente más, pero en términos nominales España sigue teniendo un peso muy importante y lo va a seguir teniendo porque es nuestro mercado natural. Ahora bien, Irlanda y Portugal desde luego son excelentes oportunidades donde vamos a seguir desarrollando pues un montón de productos y servicios y creciendo el número de clientes. Antes de terminar, Jacobo, siempre miramos, ¿no?, a ese asunto, ese reto que siempre está puesto sobre la mesa ya desde la anterior consejera delegada, esa acción de Bankinter, llegar a los 9. Ayer decía Gloria Ortiz que aún así esos 9 se quedarían cortos, usted también lo decía, por encima de 10 debería estar. Quería preguntarle precisamente esa lectura en cuanto a cómo ven de infravalorada la acción y cómo les perjudica tal vez ese exceso de regulación. Bueno, yo creo que no hay más que ver otros mercados, ¿no?, como el americano, donde hay unas cotizaciones de PER mucho más, casi del doble de lo que vemos en España, o de precios sobre el valor teórico contable, que son casi del doble de lo que vemos en España. Yo creo que de ahí es donde percibimos esa infravaloración, y de hecho esta misma mañana leí algún informe de analistas donde seguía reflejando esa infravaloración, no solo de Bankinter, sino de todo el sector, ¿no? Y eso yo creo que tiene
tiene mucho que ver, ¿no? Un apartado es, desde luego, es con la regulación, ¿no? Yo creo que la regulación siempre es fruto de incertidumbre y de unos niveles de exigencia superiores, ¿no? Y cuando hay otros mercados donde esas exigencias son un poquito menores, pues evidentemente eso se nota, ¿no? A la hora de que cuando un inversor tiene que decidir invertir en una geografía o en otra, pues esos son temas que evidentemente se miran, ¿no? También yo creo que va ligada a ciertas incertidumbres, ¿no? Yo creo que cuando se duda, ¿no?, de la sostenibilidad del rendimiento de la banca, pues también hace que el mercado pueda ser menos atractivo, ¿no? Y yo creo que en el momento que seamos capaces de romper esas barreras psicológicas, ¿no?, y demos un poquito más de tranquilidad en aspectos como la regulación o en aspectos como los impuestos, yo creo que esas valoraciones automáticamente se van a ir recuperando. Y no solo pienso en la de Bankinter, sino en el resto de entidades en Europa, ¿no? En el momento que seamos capaces de vencer, ¿no?, esos excesos, yo creo que la valoración claramente mejorará, ¿no? Y también a mí me gusta también recordar que hace tan solo 3 años, ¿no?, estábamos alcanzando un reto después de la salida de Línea Directa, ¿no?, desde nuestro perímetro, con los famosos 551 millones de euros de BDI hace 3 años, ¿no? Ahora estamos en los 953 millones de euros y estamos cotizando prácticamente a esos mismos PERes, ¿no? Entonces, yo creo que las valoraciones están realmente muy bajas, ¿no? Y por eso de ahí que pensemos que nuestro rango de cotización tiene que estar entre 10 y 12 horas, ¿no? Y yo creo que el tiempo nos dará la razón. Y si no es porque el mercado perciba más valor, será porque conseguiremos muchos más beneficios en los próximos años. Jacobo Díaz, una vez más, director financiero de Bankinter. Ha sido un placer contar con usted. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Muchísimas gracias y feliz viernes. Hasta luego.